Aleluya. Cuando las puertas del vagón se abrieron y salieron a la luz del día, Freda creyó que había llegado al infierno. El olor, qué olor más espantoso. Pero Freda aún desconocía lo que era el verdadero propósito de aquel campo de concentración. Freda, su padre y sus hermanos fueron seleccionados para trabajar, pero su madre y su hermano menor serían destinados a la muerte aquel mismo día. Los nazis no querían que los niños, los viejos o los enfermos duraran más que solo un poco de tiempo en los campos de concentración. Por eso, aunque los nazis querían que todos los judíos murieran lo antes posible, en el caso de Freda, su ejecución y la de su padre y sus hermanos por lo menos se posponía porque les habían asignado algunos trabajos. ¿Y cómo pudo llegar a darse en este mundo una situación así? ¿Por qué razones los nazis decidieron exterminar a todo un grupo de personas? ¿Por qué se llevaron a millones de hombres, mujeres y niños y los gasearon, fusilaron, mataron de inanición o a palos, o en suma los asesinaron de cualquier medio disponible? ¿Cómo fue posible esto? El historiador británico Lawrence Rees, que es autor del libro El Holocausto, las voces de las víctimas y los verdugos, él dice en el prólogo de su libro: durante 25 años he estado pensando sobre estas preguntas al tiempo que escribía y producía varias series de documentales para televisión sobre los nazis y la Segunda Guerra Mundial. Este historiador dice: 25 años han estado en mi mente estas preguntas. ¿Cómo fue posible que los nazis hicieran esto? ¿Cómo fue posible ver en el mundo tanta maldad? ¿Cómo fue posible que esto se llevara a cabo? Y a lo mejor difícilmente podrá encontrar respuesta a sus preguntas, pero sí pudo ver la maldad o lo que la maldad es capaz de hacer en este mundo. Y desde semanas atrás hemos estado viendo lo que el Señor Jesucristo respondió a la pregunta que le hicieron sus discípulos con respecto a los tiempos del fin. Los discípulos preguntaban y le decían al Señor Jesucristo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal hay de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús habló de lo que sucedería antes de su segunda venida. Y sí, hermano, la gran tribulación está por venir y será un tiempo de gran aflicción en el mundo, especialmente para el pueblo judío. Como mismo Jesús lo dice, como no lo ha habido antes en el mundo. Es difícil concebir esto, que no ha habido en el mundo una situación tal que se pueda comparar a lo que va a suceder. Ni lo que hicieron los nazis podrá ser un marco de referencia para lo que va a suceder cuando llegue la gran tribulación. Pero aunque pareciera difícil pensar que en medio de ese mundo caótico que se vivirá hacia el final de los tiempos, podemos asegurar y decir que aún en medio de todo el caos, Dios seguirá estando en control. Dios seguirá estando en control de todo el universo. Evangelio según San Mateo capítulo 24, vaya conmigo, hermano. Evangelio según San Mateo capítulo 24. En las semanas previas hemos estado hablando acerca de los tiempos del fin y lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Hemos hecho la diferencia entre lo que es la segunda venida y el arrebatamiento, y posteriormente estaremos hablando más acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pero aquí específicamente estamos hablando de la respuesta del Señor Jesucristo con respecto a su segunda venida. Recordamos algunos cantos en las semanas atrás de cómo en la década de los 80, 90 cantábamos cantos que hacían referencia a su venida. Y por ahí alguien me recordó de un canto que de hecho dijimos: a ver si lo cantamos, a ver si para la siguiente semana o por ahí con el grupo de alabanza. Pero es un canto que se escribió por allá en 1976. Y en la década de los 80, hermano, los que estábamos niños en esa década, cuando lo escuchábamos, a algunos les daba miedo. El canto de la gran tribulación de Marino, no sé si algunos se acuerden, por ahí se oye un grito, un lamento,
un sollozo. Ay, algunos se acuerdan del grito de mamá, ¿verdad? Una joven va gritando. Y un esposo va buscando su familia. El canto de eso justo habla acerca de esto, de la gran tribulación, de lo que sucederá hacia el final de los tiempos. Pero bien, hermano, no lo vamos a cantar el día de hoy. Mateo capítulo 24, versículo 15, la palabra del Señor dice así. Manténgalo ahí, permítame hacer una oración. Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Poder adorarte, Dios, es un privilegio que tenemos. Poder reunirnos como iglesia, Dios, y pasar este tiempo adorando tu nombre, Dios, de verdad que es un tiempo hermoso, maravilloso. Es algo, Dios, que podemos disfrutar. Y también, Dios, ahora de disponer nuestro corazón para escuchar lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Ministranos, Señor Dios, conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido en esta hora, Señor. Amén, amén y amén. Evangelio según San Mateo capítulo 24 del versículo 15 en adelante dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. El versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Abominación desoladora como tal, abominación, esta palabra que aparece ahí, tiene que ver con algo que es detestable, algo que se aborrece. Y en la escritura, por lo general, esta palabra está relacionada con idolatría, que es algo que Dios aborrece como tal, algo que Dios no le agrada, la idolatría que se ve en el mundo. Y aquí el Señor Jesucristo habla de esto que cita el profeta Daniel, que es la abominación desoladora. Ahora, en el libro de Daniel hay 3 versículos que hacen referencia a esto que es la abominación desoladora. Y esos versículos son Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel capítulo 11, versículo 31 y Daniel capítulo 12, versículo 11. Ahora, hermano, hay en la Biblia profecías que tienen un cumplimiento cercano y que a la vez esa misma profecía tendrá un cumplimiento en el futuro. Esto se conoce en lo que es la ley del doble cumplimiento. Es la ley del doble cumplimiento. Y cuando hablamos de los tiempos del fin y cuando hablamos de temas escatológicos que tienen que ver justo con los tiempos del fin, es importante tener esto en cuenta, porque si no podremos caer en confusión con profecías en las cuales ya hemos visto un cumplimiento. Pero con esta ley del doble cumplimiento, esa profecía tendrá también un cumplimiento hacia el futuro. Y en particular esta profecía o esta palabra de la que el Señor está hablando, la abominación desoladora, es una de estas profecías que tiene un doble cumplimiento. Que en Daniel capítulo 11 está hablando acerca de Antíoco Epífanes, que ahorita veremos a continuación, y que en el tiempo cuando Jesús mencionó de la abominación desoladora, ya había sucedido la abominación de Antíoco Epífanes, pero Jesús hace referencia a que esto también sucederá hacia el futuro. Mire, vaya conmigo en el libro de Daniel capítulo 11, versículo 31. Daniel capítulo 11, versículo 31. Dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. La referencia de este capítulo 11 de Daniel es una referencia a un hombre que gobernó en Siria del año 175 al 164 antes de Cristo. Antíoco Epífanes. Y este título como tal, Epífanes, significa Dios manifestado. Este hombre se creía un Dios manifestado, o bien el ilustre. Él quería que así lo llamaran y lo reconocieran todos como Antíoco, el Dios manifestado. Pero se dice por la historia que sus cercanos, o algunos de sus cercanos, en lugar de llamarlo el Dios manifestado, le decían Antíoco Epímanes, que es Antíoco el loco. Él quería que lo reconocieran como Dios, pero algunos decían: no, este es un loco. Y es que en realidad era un hombre loco, era un hombre sádico, era un hombre despiadado. Y de esta profecía es la que está hablando Daniel capítulo 11. De este hombre que era un hombre demente. Antíoco Epífanes tiene la distinción de ser la primera persona en la historia de la humanidad en perseguir a un pueblo solo por su creencia religiosa. Solo por lo que creían los persiguió a los judíos. A Antíoco le molestaba que ellos creyeran en Dios y solo por eso se distingue como la primera persona en la historia de la humanidad que persigue a un pueblo por su fe,
por lo que ellos creen. Antíoco no tenía derecho al trono de Siria, mas sin embargo lo consiguió por medio de engaños, de trampas, usurpando, usando sobornos, regalos. Es este hombre, Antíoco Epífanes. Él, durante su reinado, invadió Jerusalén, y cuando invadió Jerusalén asesinó mujeres, masacró niños, levantó una imagen a Zeus en el templo judío, sacrificó un cerdo en el altar, roció la sangre del cerdo y obligó a los sacerdotes a comer de aquel animal. Y el cerdo es un animal que conforme a la ley judía es un animal impuro. No es concebible que dentro de los sacrificios que se hacían en el altar a Dios se ofreciera el sacrificio de un animal impuro, un cerdo. Pero como el cerdo se sacrificaba a Zeus, él instala lo que es este sacrificio y lo hace dentro del templo, y esto es lo que se conoce en la historia como la abominación desoladora que cometió Antíoco Epífanes. El templo quedó desolado porque para los judíos se convirtió prácticamente el templo en un lugar de abominación por lo que Antíoco Epífanes estaba haciendo. Miren, en el libro de Macabeos, ahí nos puede dar una idea de lo que fueron aquellos días. Y dice así, le leo un poco de lo que registra en 1 Macabeos capítulo 1, 54. No lo busque en su Biblia porque no lo tiene ahí, pero le leo un poquito. Dice así: el rey instaló la abominación de la desolación en el altar del holocausto. Y se levantaron altares en las ciudades vecinas de Judá. Se quemaba incienso en las puertas de las casas y en las plazas. Se rompía y se echaban al fuego los libros de la ley cuando se les encontraba. Y si se descubría en la casa de alguien un libro de la alianza, o si alguien obedecía a la ley de Dios, se le condenaba a muerte según el decreto del rey. Según esta ley se condenó a muerte a mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos. Junto a sus hijos abrazados al cuello también eran condenados a muerte sus familias y los que habían hecho la circuncisión. Esto nos da una idea de lo que sucedió cuando Antíoco Epífanes entró en Jerusalén, entró en el templo y cometió esto que es conocido como la abominación desoladora. Esta profecía de Daniel tuvo un cumplimiento en el siglo II antes de Cristo, pero el Señor Jesucristo, cuando estamos aquí en Mateo capítulo 24 versículo 15, el Señor Jesucristo dice: por tanto, cuando veáis, hablando de un tiempo futuro, a pesar de que en el tiempo en el que Jesús está hablando, lo de Antíoco Epífanes ya había sucedido y la profecía de Daniel ya se había cumplido con respecto a Antíoco Epífanes, el Señor Jesucristo está señalando un hecho que también sucederá hacia el final de los tiempos. Y Él dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Ahora, hermano, el Señor Jesucristo cita el lugar santo, y el lugar santo está relacionado con el templo. Ahora, de algo podemos estar seguros el día de hoy, es: si uno voltea hacia Jerusalén y uno ve en Israel o en la ciudad de Jerusalén, el templo de los judíos, ahorita en este momento el templo está destruido. Fue destruido en el año 70 después de Cristo. Cuando los romanos invadieron, los judíos se habían rebelado contra los romanos, y cuando Tito llegó a Jerusalén destruyó el templo por completo. Y desde entonces el templo no se ha reedificado o construido. Pero podemos estar seguros, de acuerdo a la palabra, que el templo se volverá a levantar. Porque el Señor Jesucristo está haciendo referencia de que va a suceder una abominación en el templo, en el lugar sagrado para los judíos. De manera que el templo será nuevamente edificado. Y algunos pudieran pensar: ¿cómo va a ser esto posible? Hermano, en el año de 1987 se fundó el Instituto del Templo en Jerusalén. Y el Instituto del Templo, ellos han trabajado en los planos para construir el templo. Tienen ya, ahorita, en este momento ya tienen los utensilios que requieren ellos para el servicio en el templo. Ya los han estado fabricando, las menoras y los utensilios y todo lo demás que necesitan, lo han estado fabricando ya. Además, se dice que las ropas sacerdotales de aquellos que tienen que ministrar el sacrificio en el templo, las ropas sacerdotales ya las tienen listas. Y han estado recabando fondos y ellos están listos prácticamente para iniciar nuevamente con la reconstrucción de su templo. Entonces, de manera que ya no es tan descabellado hoy en nuestros tiempos pensar que el templo en Jerusalén será nuevamente reedificado. Porque si nosotros vamos a la palabra, entendemos por la palabra que el templo se tiene que volver a levantar.
Porque sucederá en el templo algo similar a lo que sucedió con Antíoco Epífanes. ¿Por qué puede tener esta profecía este doble cumplimiento? Porque muy probablemente si no sucede lo que sucedió con Antíoco Epífanes, no nos damos una idea de lo que va a suceder hacia el final con el anticristo. Antíoco Epífanes es solo como un espejo, como una idea, ni siquiera le llega ni se compara a la maldad o lo que será el anticristo. Pero esto da una idea de lo que va a suceder hacia el final de los tiempos. Mire, Daniel capítulo 9, versículo 27, no lo busque, pero yo le leo el texto y dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El templo se volverá a levantar, y algo podemos estar seguros también es que el orden sacerdotal y los sacrificios que se hacen en el templo en Israel se volverán a establecer. ¿Y por qué podemos tener tanta seguridad? Porque es lo que la Escritura dice. Porque cuando el anticristo aparezca, hará cesar, después de haber hecho un pacto con la nación de Israel y después de cierto tiempo, hará cesar los sacrificios. Va a parar con todo aquello que se está haciendo. Les impedirá que puedan seguir ofreciendo nuevamente sacrificio a su Dios, y cometerá lo que es llamado la abominación desoladora. Esto mismo lo dice Daniel 9:27. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Y esta es una referencia al anticristo. De manera que cuando Jesús está citando de la abominación desoladora, Jesús se está refiriendo a lo que el anticristo va a hacer cuando aparezca en escena. Algo similar a la abominación que cometió Antíoco Epífanes de profanar el templo, de hacer sacrificios impuros que no debía en el templo, de instalar una estatua a una deidad en el templo. Algo similar sucederá con el anticristo hacia el final de los tiempos. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice Pablo en la carta a los Tesalonicenses aquí que cuando aparezca el hombre de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, que al final de los tiempos, cuando haga su aparición en escena, va a llegar un momento en el que él, dice, se sentará en el templo creyéndose como Dios, autoproclamándose como Dios, pidiendo que el mundo entero lo reconozca como una deidad, y proclamará o pedirá de la gente adoración. De hecho, este pasaje sin duda está relacionado también con Apocalipsis capítulo 13, que nos dice que el falso profeta va a hacer que la gente levante una imagen al anticristo y pedirá que toda la gente le rinda adoración. Y hay quienes creen que esta imagen muy probablemente se levante en el templo de Jerusalén, y de esta manera se cometa la abominación desoladora de la que el Señor Jesucristo está hablando. Esto va a suceder sin duda porque está escrito como el Señor Jesucristo lo mencionó. Ahora, Jesucristo dice: cuando esto suceda, cuando esto pase, no pierdan el tiempo. Huyan lo antes posible. Huyan lo antes posible. Huyan a los montes. No bajen de las azoteas. No vayan a tomar sus capas. Vayan, huyan a los montes. Salgan, escapen por su vida. Es el mensaje del Señor Jesucristo que está dando a los judíos. Corran lo antes posible, porque se viene un tiempo de gran tribulación. Y el tiempo de gran tribulación lo detona justo la abominación desoladora. A partir de ese momento comienza este tiempo de gran tribulación sobre el mundo. Ahora, Mateo 24:20, vaya conmigo nuevamente ahí, hermano. Mateo capítulo 24, versículo 20. Dice así: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Lo que Jesús está diciendo: va a suceder una abominación desoladora, va a suceder esto, que va a entrar este hombre de perdición, va a profanar el templo y hará lo que se conoce como la abominación desoladora. Y luego dice el Señor Jesucristo: oren, oren. Y llama a la nación de Israel a orar y dice: oren, oren. Pero a mí me llama la atención el motivo de la oración, porque el Señor Jesucristo dice: oren para que vuestra huida no sea en invierno y no sea en día de reposo. Porque en día de reposo, porque en día de reposo el judío que guarda el día de reposo no se le permite caminar más que cierta distancia. De manera que si están guardando el Shabbat
obviamente no podrán recorrer grandes distancias para tratar de huir salvando sus vidas. Y oren para que no sea en invierno, para que el clima no sea desfavorable y no les permita huir, correr a los montes y refugiarse en donde puedan tratando de salvar su vida. Oren, está diciendo el Señor Jesucristo. Oren. O sea, no les está diciendo, oren para que el anticristo no se manifieste. Esto es lo que me llama la atención. Oren para que una vez que se manifieste, que Dios lo reprenda y salga huyendo de la ciudad. Oren para que esto no suceda. No, el Señor Jesucristo en cierta manera le está diciendo al pueblo, esto va a suceder. Porque está escrito. Esto va a pasar. Pero oren, busquen de Dios. ¿Para qué? Para que cuando pase, ustedes puedan huir. Y esto me hace pensar, hermano, y quiero detenerme aquí por un momento, porque esto me hace pensar justo en... Esto va a suceder, está diciendo el Señor Jesucristo, pero a la misma vez, mi hermano, cuando se manifieste el hombre de pecado, cuando el anticristo haga su aparición con este respaldo diabólico por Satanás siendo impulsado, cuando haga su aparición, Dios mismo le ha puesto ya los límites. Y en cierta manera Dios le está diciendo al pueblo, ustedes oren. Oren por esta razón, no para que no se manifieste, no para que esto no suceda. Oren, porque en cierta forma está diciendo, va a suceder, va a pasar, va a suceder. Y me hace recordar cómo Dios mismo le pone límites al enemigo y no le da autoridad para que él haga lo que le plazca hacer. No puede hacer lo que él quiera hacer como tal en el mundo, no. Se le va a dar autoridad, pero en cierta manera su autoridad está limitada. Ahora, y aunque esto sucederá hacia el tiempo del fin, me hace pensar, ¿qué con nosotros? ¿Qué con nuestra vida? ¿Qué con nuestro diario vivir? Y con los momentos de aflicción, los momentos de prueba, los momentos de dificultad, los momentos donde sentimos que el mismo infierno se ha levantado para querer destruir nuestra vida. ¿Qué con nosotros? Porque a veces cuando estamos pasando por momentos así, a veces nuestra oración es que el Señor reprenda al diablo, que el enemigo no venga, que no toque mi vida, que no toque mi casa. Y no quiere decir que esté mal que hagamos esa oración, pero a veces tenemos que entender el propósito de Dios para poder orar correctamente. Mi hermano, cuando Satanás va a tentar a Job, en el libro de Job nos da este panorama de cómo Dios al mismo enemigo le pone los límites. Le da autorización para acercarse a la vida de Job, pero le pone los límites para que no haga más de lo que Dios le permite hacer. Él dice en Job capítulo 1 versículo 1: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es lo que Satanás le está diciendo a Dios, porque Dios está presumiendo a Job un hombre íntegro, y Satanás dice, bueno, sí, ¿cómo no te honra? Lo tienes bien cubierto, está protegido, pero tócalo y vas a ver si no reniega contra ti. Entonces dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Quién le puso límites? Dios. Le permitió en cierta manera que se levantara contra Job, pero Dios mismo le puso los límites. No vas a pasar de esta línea. Y después de que Satanás fue y destruyó prácticamente todo lo que Job tenía, su ganado, sus hijos, todo lo que él tenía, Job en el capítulo 2 otra vez se da este diálogo en el cielo y podemos ver que el enemigo le dice, bueno, Job 2:5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Y una vez más pregunto, ¿quién le puso límites? Dios. Fue Dios quien en cierta manera le puso sus límites. Entonces, aunque a veces es difícil, hermano, para nosotros poder ver la mano de Dios en los momentos de dificultad, algo que nosotros podemos descansar y estar seguros es que aún en medio de la aflicción, aún en medio de la tribulación, aún en medio de nuestros peores días, Dios sigue estando en control. Que aún y cuando el mismo enemigo se levante en nuestra contra, él no podrá hacer más de lo que Dios le ha permitido hacer. Mira, si el enemigo quisiera, él acaba con tu vida en un instante, pero Dios le ha puesto límites. Ese es Dios, nuestro Dios todo soberano. Ahora miren, hermano, Lucas capítulo 22 versículo 31 y 32. El Señor Jesucristo le dice a Pedro lo siguiente. Mire, Lucas 22, 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira, hermano, Satanás fue con Jesús a pedirle permiso, porque no, es donde va el punto. Mira, hermano, nosotros le damos más autoridad a Satanás de la que él tiene. Todo lo que nos pasa se lo atribuimos a él, ¿no? Y a veces son consecuencias de nuestras decisiones más que de él. Pero él no puede venir y hacer algo que no se le ha autorizado. Si tú eres hijo de Dios, el primero tiene que ir y pedir permiso con Dios. Va Satanás con Jesús y le dice: déjame zarandear a Pedro tantito. No está ahí el diálogo, pero Jesús dijo: Satanás ha pedido para zarandearte. Ahora, la respuesta de Jesús, o lo que Jesús le dice a Pedro, también me llama mucho la atención. Porque el Señor Jesucristo no le dice a Pedro: Pedro, pero estate tranquilo que yo ya lo reprendí, ni se te va a acercar. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Pero Pedro, pidió permiso por ponerte una buena zarandeada, pero mira, tú tranquilo, que yo he orado para que tu fe no falte. Y decía en la mañana, hermano, si yo fuera Pedro, yo le diría: Señor, ¿cómo? ¿Por qué no lo reprendiste? Que mejor corra, lo que menos quiero es tenerlo cerca. ¿Cómo, Señor? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo permite, Señor? ¿Cómo es posible eso? Y Dios le está diciendo: Pedro, va a pasar. ¿Por qué? Porque en cierta manera Dios sabe lo que nosotros necesitamos para poder crecer. Y Dios sabe que en cierta manera Pedro necesita ser zarandeado, porque eso le va a servir para más adelante en su vida y en su ministerio. De manera que Dios no le evita los momentos difíciles, los momentos de aflicción. No, Dios en cierta manera los permite, pero Dios mismo pone los límites. Y esto es lo que nosotros debemos de entender, hermano, porque si no podemos frustrarnos en nuestra oración cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Mire, recordando al apóstol Pablo, él dice: hermanos, he rogado por 3 veces a Dios para que me quite este aguijón. ¿Se puede imaginar la oración de Pablo por el aguijón que él está teniendo? 3 veces ha orado a Dios: Dios, quítame este aguijón. No puedo más con este aguijón. ¿Cómo pudiera imaginar la oración de Pablo? Pablo no dice cómo oró, pero él dice que oró 3 veces por el aguijón que tenía en la carne. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? No fue: Pablo, sí te lo voy a quitar ya para que estés tranquilo. No. De cierta manera le dijo Pablo: mi gracia es suficiente. El aguijón es necesario. Y sabe que un versículo antes de que Pablo mencione esta experiencia del aguijón, él dice: hermano, como él entendiendo el propósito de Dios en todo ese proceso, él dice: no, para que yo no me exaltara, dice, por las revelaciones que he tenido, para que yo no me enorgulleciera, Dios permitió este aguijón en la carne. Dice: un enemigo de Satanás que me abofeteé. En cierta manera el mismo Apolo está reconociendo, como diciendo: no, si yo no tuviera este aguijón, sería un arrogante. Pero Dios está evitando que yo sea un arrogante. Es que, hermano, Pablo, antes de conocer del Señor, hermano, se creía la crema innata. Usted ve la vida de Pablo, así se creía él. Y es que en verdad, hermano, él dice: a los de mi nación, a todos los aventajaba, no tenía competencia, era un hombre que sobresalía, que si se trataba de competir, él era el primero. Es más, hay que perseguir a los cristianos, a mí denme carta, yo voy hasta donde haya que ir por ellos. O sea, si fuera un concurso, es el primero que se asegura siempre, era competitivo. Pablo así se creía, pero él dice ahora que conoce del Señor y que ha tenido tantas revelaciones. Mire, hermano, Pablo tuvo revelaciones, se fue a la tumba con cosas que ni siquiera reveló. Tuvo revelaciones, hermano, que ni siquiera dio a conocer, porque en cierta manera Dios no lo permitió. Ya después Juan vino y trajo la revelación que el Señor le dio, pero Pablo solamente dio lo que el Señor le permitió, pero tuvo unas revelaciones y él dice: bueno, a causa de todo esto que he recibido, bien, me podía haber hecho un arrogante. Pero para que no me hiciera un arrogante, Dios permitió que hubiera un aguijón que estuviera ahí recordándome mi humanidad y mi necesidad de mi Dios. Y por más que yo he orado a Dios que me quite mi aguijón, ahora he entendido el propósito. Mire, hermano, si tú no entiendes el propósito de Dios en medio de los momentos difíciles en tu vida, te vas a frustrar. Te vas a frustrar si crees que Dios no contesta tu oración. Imagínense a Pablo frustrado porque Dios no ha contestado su oración. ¿Qué hubiera sucedido si Pablo entonces dice: bueno, Dios, pues como no escuchas mi oración, yo ya no voy a predicar la palabra? Como tú no me quitas el aguijón en la carne, yo ya no voy a ir por todo el mundo. Consíguete otro, porque tú no me escuchas. Imagínate que Pablo fuera como algunos de nosotros.
No diga que no, hermano, si algunos hasta por menos se están desgarrando, que sienten que no pueden y que Dios los ha olvidado y que ya no quiero saber nada porque Dios me ha traicionado. No. Pero Pablo entendió la voluntad de Dios y él dijo, ya no voy a estar orando por lo que no debo de orar. Entendió el propósito. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Pedro, pero yo he rogado para que tu fe no falte. De esta manera yo creo que cuando Pablo entonces entendió que ya no tenía que estar orando para que el Señor le quitara el aguijón, probablemente su oración cambió al Señor. Ayúdame a permanecer firme aún en medio de la aflicción. Ayúdame a darte gloria aún en medio de la prueba. Ayúdame a permanecer fiel aunque todo se levante. Señor, quiero servirte hasta el final. Cambia nuestra oración cuando entendemos el propósito de Dios. Pero si no, hermano, posiblemente estemos orando por algo que queremos que Dios cambie y que Dios sabe que es necesario en nuestra vida y va a decir, no te lo voy a cambiar, no te lo voy a quitar, no voy a actuar. ¿Por qué? Porque esto es necesario para ti. Mira, al pueblo de Israel no le está diciendo, cuando esto suceda, ora para que no pase. No, va a suceder, dijo el Señor. Pero oren por lo que deben de orar. Ahora, hermano, vemos a Pedro después diciéndole, cuando el Señor lo pasa y lo procesa, entonces Pedro en su carta, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, el apóstol Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que estar afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Mira lo que Pedro escribe diciendo, hermanos, yo sé que nos gozamos y nos alegramos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, aunque tengamos que pasar por diversas pruebas y que nuestra fe tenga que ser probada. Pero hay un propósito cuando nuestra fe es probada. Y es para nosotros importante entender esto, hermano, porque a veces en esos momentos dejamos de ver la mano de Dios. No sé por qué nos pasa eso. Creemos que Dios se ha olvidado, creemos que Dios nos ha abandonado, creemos que Dios nos ha dado la espalda, creemos que Dios ya no está en control, como que Dios se olvidó de sus hijos. Dios siempre está en control. Él siempre está en control. No hay nada que el enemigo pueda hacer que lo tome a Dios por sorpresa. Nada. Él siempre está en control. Y aún con lo que sucederá hacia el final de los tiempos, hermano, con la tribulación que vendrá sobre el mundo, podemos tener una idea. Mire, hermano, quiero ir cerrando en el mensaje del día de hoy. Cuando los macabeos, en el tiempo de la abominación de Antíoco Epífanes, cuando esto sucedió, el libro de Macabeos nos da una idea del por qué Dios permitió que esto sucediera. Y dice así, fíjese, en 1 Macabeos 1:14, una vez más, no lo busquen en su Biblia. Dice, construyeron en Jerusalén un gimnasio, tal como lo hicieron los paganos. Se repusieron los prepucios y renegaron de la alianza para engancharse al mismo carro que los paganos. Se vendieron para hacer el mal. ¿Qué estaba sucediendo en esta época antes de que Antíoco Epífanes cometiera la abominación desoladora? Lo que estaba sucediendo en Israel es que el pueblo judío quería parecerse a los griegos. Querían tener las mismas costumbres que ellos y querían parecerse lo más posible a ellos. Y de hecho dice ahí que incluso en Jerusalén establecieron un gimnasio. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué tiene malo el gimnasio? Lo que pasa es que los gimnasios en aquella época es diferente a lo que es hoy. No solamente era un lugar para hacer ejercicio, eran centros también de espirituales, centros de enseñanza. Pero aparte, los gimnasios en aquella época tenían esta distinción, que la palabra como tal, gimnasio, viene de un griego que significa desnudez. Y es que en los gimnasios griegos, la gente que iba a los gimnasios griegos era gente que estaba desnuda. ¿Por qué? Porque era una manera de realzar la belleza y mostrar la belleza, y esto era parte de la cultura de los griegos. Quería realzar su belleza y también se tomaba como una ofrenda, un sacrificio a sus dioses. Por eso es que los judíos, de cierta manera, queriendo participar de estas prácticas, el judío que se circuncida desde niño en su prepucio, en la parte del pene del hombre, se nota que ha sido circuncidado. De manera que los judíos, no queriendo que cuando fueran al gimnasio fueran identificados fácilmente y dijeran, estos son judíos, se ve que son judíos, y que comenzaron a coser el prepucio para poder parecerse a los griegos.
Querían tomar la cultura de los griegos, querían comportarse como los griegos, querían hacer lo mismo que los griegos. En cierta manera esto está sucediendo cuando pasa lo de la abominación desoladora de Antíoco Epífanes. En cierta manera Dios permitió que esto viniera sobre Jerusalén y que en cierta manera sirviera para cernir al pueblo y sacudir. Porque cuando Antíoco Epífanes comete esta abominación y quiere helenizar a los judíos, los quiere obligar a que le ofrezcan sacrificio a Zeus, hubo judíos que lo aceptaron porque era lo que tanto estaban pidiendo o esperando. Pero hubo otros judíos que estuvieron dispuestos a perderlo todo con tal de no traicionar a su Dios. Y sé que algunos de ellos salieron huyendo. De hecho, cuenta en la historia que cuando llegaron a la ciudad donde estaba Matatías junto con sus hijos, Matatías, que era el sacerdote en esa ciudad, no en Jerusalén, sino en otra de las ciudades contiguas, llegó el representante de Antíoco Epífanes y le pidió a Matatías que él participara de este sacrificio a los ídolos. Y Matatías se negó. Y aquel hombre le dijo: Matatías, tú eres un hombre de influencia, si tú lo haces los demás van a participar, tienes que hacerlo. Y Matatías dijo: no, aunque todo el pueblo se vaya en pos de otros dioses, no, yo y mis hijos no vamos a traicionar. Y se dice que hubo un judío ahí que envalentonado, él tomó lo del sacrificio y ofreció el sacrificio. Y esto hizo que obviamente Matatías, en el celo que surgió en su corazón, tomara su cuchillo y aquel hombre lo matara en ese mismo instante. Y Matatías siguió yendo a los cerros y él mismo dijo: los que estén conmigo y con Jehová, síganme. Y hubo gente en Israel que salió huyendo a los montes de lo que Antíoco Epífanes estaba haciendo en Jerusalén. Algunos de ellos los fueron y los persiguieron. De hecho, cuenta la historia que Antíoco Epífanes llegó en un día sábado con su gente, más bien la gente que fue persiguiendo a estos judíos, y en un día sábado, que para ellos es el día de descanso, que es el día que no pueden hacer mucho, llegaron a las cuevas donde ellos estaban y aquellos hombres decidieron no defenderse, no levantar paredes, no tomar piedras o cualquier instrumento para poder defenderse de sus enemigos. Y en aquellas cuevas murieron cerca de 1000 judíos. Y después Matatías tuvo que alentar a sus contemporáneos y decirles: ¿saben qué, hermanos? Hay que pelear aunque sea en sábado, porque si no el enemigo va a aprovecharse de esto y va a querer levantarse contra nosotros. A la muerte de Matatías, su hijo Judas Macabeo fue el que siguió comandando los ejércitos en esta revuelta judía que hubo en aquella época, hasta que tomaron nuevamente Jerusalén y tomaron nuevamente el templo y pudieron quitar la estatua, pudieron limpiar. Es más, se dice que el altar que estaba ahí, ni siquiera se atrevieron a usar ese altar por como lo había, la abominación que había cometido Antíoco. Lo derribaron y buscaron en cierta manera piedras que pudieran usar nuevamente para volver a construir el altar, para poder ofrecer sacrificio santo a su Dios. En medio de esa dificultad, en medio de esa prueba que vemos en la historia, porque la gente estaba queriendo tomar las costumbres de los de afuera y parecerse a los griegos y a los demás, en medio de eso, en cierta manera, Dios permitió que en medio de la persecución fuera cernido la ciudad y que se viera que eran los judíos fieles y aquellos que no. Y lo que sucederá hacia el final del tiempo, podemos ver algo similar, donde es prácticamente la última oportunidad de Dios hacia la humanidad para que tomen una decisión entre reconocerlo a Dios como su Señor o ir en pos del anticristo. Por eso vendrá hacia el final de los tiempos toda esta maldad y uno puede pensar: bueno, todo esto que va a suceder, dice Zacarías capítulo 13 versículo 8: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. De manera que todo esto que sucederá hacia el final de los tiempos es como esta última oportunidad de Dios de decir: esto es lo que quieren, ir en pos de Satanás. Y la oportunidad de reconocerlo a Él como Señor, seguir estando ahí en pie. Pero triste y lamentablemente podemos saber por la historia que serán más los que se perderán que los que lo reconocerán a Él como Señor. Aún en medio del caos mundial, habrá quienes decidirán darle la espalda a Dios para ir en pos de aquel que les ofrece deleite a sus placeres. Pero gracias a Dios que nosotros no tenemos que esperar aquel día
para tomar una decisión. Gracias a Dios que nosotros hemos tomado una decisión y que el Señor nos guarda de lo que sucederá en aquel tiempo. Quiero cerrar, hermano. La gran tribulación o angustia de Jacob llegará algún día. Y es específicamente en el caso de la gran tribulación sobre la nación de Israel. Pero en el mundo entero va a haber destrucción. En el mundo entero va a haber pestes. En el mundo entero va a haber muerte. Solo dos de los juicios de Dios que podemos ver en el libro de Apocalipsis. El cuarto sello. El cuarto sello mata a una cuarta parte de la humanidad. Hoy en día somos 8,000 millones de habitantes. Una cuarta parte son 2,000 millones de habitantes. Una de las trompetas mata a una tercera parte de los que quedan, que también esa tercera parte representaría 2,000 millones de habitantes. Solo dos de los juicios de Dios en el libro de Apocalipsis terminarían con la mitad de la humanidad. Y van a terminar con la mitad de la humanidad. ¿Qué va a haber en el mundo en esa época? Va a haber caos, va a haber destrucción, va a haber perdición. Y es cierto, el anticristo establecerá su reino bajo la influencia de Satanás, pero no podrá hacer lo que quiera. Si Satanás o el anticristo tuvieran el poder para hacer lo que quieran, hermanos, desaparecen a la humanidad. Pero no podrán hacer lo que quieran. Tendrán poder, pero Dios les ha puesto límites. Y es ahí donde nosotros podemos ver que aún ahí, en medio del caos, en medio de la destrucción, en medio de todo esto que se vivirá en el mundo, solo nuestro Dios sigue siendo el Dios soberano. Que el enemigo no podrá hacer lo que a él le plazca. ¿Por qué? Porque Dios le ha puesto límites. Solo nuestro Dios es Dios todopoderoso. Él sigue estando en control. Él sigue estando en control. Dice un canto: Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Invito a cerrar sus ojos ahí en su lugar. Señor Dios, te damos gracias en esta hora. Porque tú eres Dios soberano, incomparable, Dios todopoderoso. No hay nadie más, Dios, que pueda contar la historia y lo que sucederá hacia el futuro como tú lo haces. Y la precisión con la que tú lo haces. Que solo tú eres Dios que conoce la historia. Eres Dios eterno, eres Dios principio, tú eres el fin, tú conoces todo, Señor, y tú puedes hablar de lo que sucederá y podemos ver en tu palabra. Y esto, Señor, lejos de venir a infundir temor, lejos de venir a querer asustar, no, Dios, tu palabra es para infundir en nosotros aliento, de saber que tú eres el Dios todopoderoso que conoce la historia de la humanidad y que has establecido límites y que has establecido tiempo. Y tu poder es sin igual, incomparable. Tú eres Dios soberano. Y que vendrá un tiempo difícil para la humanidad hacia el final de los tiempos. Y que aún ahí, Dios, tú sigues reinando, tú sigues estando en control. Tú eres Dios todopoderoso y lo reconocemos por tu palabra. Ayúdanos a entender tu voluntad, Dios, tus propósitos en nuestra vida. Ayúdanos a entender, Señor Dios, tu voluntad. Porque ¿cuántos, Señor, de los que están tal vez hoy aquí, algunos de ellos tal vez se han sentido frustrados, desesperados, de sentir que su oración no es contestada, que en medio de aquellos que han estado pasando momentos difíciles, a lo mejor creen que tú te has olvidado, no les has escuchado? Qué importante, Dios, poder entender tu propósito y tu voluntad. Porque cuando no lo entendemos, Dios, podemos frustrarnos
en nuestra desesperación, de creer que tú eres como el Aladino, que debe de estar dispuesto, Señor Dios, la lámpara de Aladino, porque debe estar dispuesto siempre para cumplir nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestras peticiones. Ayúdanos a entender tu voluntad y tu propósito, Dios, para poder nosotros alinearnos a tu voluntad, a tu propósito, para que nuestra oración sea conforme a tu voluntad y no conforme a lo que nosotros deseamos o queremos. No, que sea tu voluntad, Dios. Que sea lo que tú quieres hacer en nuestra vida, como tú quieres, mi Señor. Te damos honra y gloria a ti, mi Dios. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.